Piloto da una conferencia a una mujer negra sobre etiqueta de vuelo. Segundos después ella lo aterriza permanentemente muy por encima de las nubes. La turbulencia sacudió el avión con una ferocidad que dejó incluso a los viajeros más experimentados agarrando sus apoyabrazos en la cabina. La tensión era espesa y las decisiones tenían el peso de la vida o la muerte. En medio del caos, un pasajero en primera clase se puso de pie, no para entrar en pánico, sino para actuar lo que nadie se dio cuenta. No era un pasajero común. Antes de comenzar, desde donde estás viendo hoy, déjanos saber en los comentarios si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia. Asegúrate de presionar el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias impactantes con aún más personas. Ahora vamos a entrar en ello. El aire fresco de la mañana colgaba pesado con el leve zumbido de los motores en el bullicioso aeropuerto de la ciudad. Mónica Carter ajustó la correa de su modesto bolso de viaje de cuero mientras caminaba por la amplia terminal. Su piel oscura brillaba débilmente bajo las luces fluorescentes, su cabello recogido cuidadosamente y su atuendo casual, jeans combinados con una camisa sencilla abotonada, le daban un aire accesible, pero detrás de su comportamiento tranquilo yacían décadas de experiencia como piloto condecorada de la Fuerza Aérea, una verdad que rara vez necesitaba anunciar. Mónica examinó los letreros de la terminal, sus ojos agudos pero tranquilos, y se dirigió hacia la fila de facturación de primera clase. Aunque había volado innumerables veces, este sería su primer vuelo comercial desde que se jubiló. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios mientras pensaba en el simple placer de visitar a su familia sin las presiones del trabajo. La idea de ver la cara de su sobrina cuando llegara fue suficiente para hacerla olvidar el peso de su bolso de lona. Mientras Mónica se acercaba al mostrador, notó que los ojos de la gente parpadeaban brevemente, solo una mirada de una fracción de segundo a su atuendo, su bolso y su rostro. El tipo de mirada a la que Mónica se había acostumbrado, pero nunca del todo inmune. Era el tipo de juicio silencioso que podía sentir más que ver. Buenos días, dijo Mónica, su voz uniforme y educada. El agente dudó y luego sonrió, el tipo de expresión practicada que no llegó a llegar a sus ojos. Buenos días. ¿Puedo tener su boleto e identificación? Mónica entregó sus documentos sin hacer comentarios, viendo cómo la mirada de la gente se detenía demasiado tiempo en su boleto de primera clase. Allí estaba de nuevo ese destello de duda casi imperceptible pero inconfundible para alguien que la había visto demasiadas veces. La sonrisa cortés de la gente vaciló por una fracción de segundo antes de regresar con toda su fuerza. Gracias, señorita Carter, dijo finalmente el agente con un tono un poco más profesional, casi como si se diera cuenta de que Mónica había captado su vacilación. Está todo listo. Disfrute de su vuelo. Mónica asintió, recuperando sus documentos. Gracias. Mientras caminaba hacia el control de seguridad, su actitud tranquila permaneció intacta. Aunque no pudo evitar la ligera opresión en el pecho, se dijo a sí misma que no importaba, nunca importaba, no cuando sabía exactamente quién era y de lo que era capaz, no estaba allí para demostrarle nada a nadie. La fila de seguridad se movía con fluidez, pero Mónica captó fragmentos de conversaciones a su alrededor. Una familia a su izquierda charlaba en voz alta sobre sus planes de vacaciones mientras una joven pareja debatía si debían cambiar a clase ejecutiva. Detrás de ella podía sentir los débiles indicios de curiosidad, un murmullo bajo de dos hombres de mediana edad que habían notado su tarjeta de embarque de primera clase. La primera clase no la identificó. Uno de ellos murmuró lo suficientemente alto para que Mónica lo oyera. Ella lo ignoró. No valía la pena dar la vuelta ni darles la satisfacción del reconocimiento. Había aprendido hacía mucho tiempo a dejar que esos comentarios le resbalaran, aunque todavía le dejaban un sabor amargo después de pasar la seguridad. Mónica se acercó al salón de primera clase, un oasis de serenidad lejos del caos de la terminal. Cuando entró, la recepcionista le ofreció una bienvenida más cálida que la que quizás le había dado el agente de facturación. Influenciada por la tranquila confianza de Mónica, se acomodó en un sillón lujoso, abrió su libro y se permitió un momento de tranquila reflexión. Esto era lo que había esperado. Anhelaba un breve escape de su meticulosamente planificada vida militar. El anuncio de embarque llegó pronto. Sacando a Mónica de su ensoñación, recogió sus pertenencias y caminó hacia la puerta donde la tripulación de vuelo estaba saludando a los pasajeros. Mónica notó al capitán entre ellos, un hombre blanco alto de mediana edad con cabello entrecano. Su postura era imponente. Su sonrisa era ligeramente petulante al saludar a los pasajeros que entraban a la cabina de primera clase.
Cuando Mónica entregó su tarjeta de embarque al asistente de la puerta, sintió que los ojos del capitán se detenían en ella. Cuando entró en la sección de primera clase, el capitán siguió sus movimientos de cerca. Su expresión era ilegible pero intensa. Mónica eligió un asiento cerca de la ventana y comenzó a acomodarse en sus movimientos deliberados y sin prisas podía sentir la mirada del capitán como un foco iluminando cada una de sus acciones entonces. Justo cuando ajustaba su bolso debajo del asiento frente a ella, el capitán se acercó. Disculpe señora, dijo su voz medida pero con un ligero filo. ¿Está seguro de que este es su asiento? Mónica levantó la vista encontrando su mirada uniformemente. Sí lo soy. Los ojos del capitán se posaron en su tarjeta de embarque que ella no le había ofrecido pero que había dejado cuidadosamente en su bandeja. Sus labios se apretaron ligeramente antes de agregar: solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. A veces los pasajeros se confunden sobre la asignación de asiento. Sus palabras fueron amables pero la implicación era clarísima. Mónica permitió que una pausa se asentara entre ellos. Su mirada inquebrantable. Le aseguro capitán que no hay confusión. Por un momento el capitán pareció sorprendido por su respuesta tranquila pero firme. Luego se recuperó rápidamente, le dio una sonrisa tensa. Por supuesto. Bueno, espero que disfrute de su vuelo. Avísenos si necesita algo. Mónica asintió una vez, su expresión neutral mientras él se alejaba, pero cuando se reclinó en su asiento no pudo evitar la ligera tensión que se enroscaba en su pecho. Esto no era nuevo pero aún así le dolía y algo le decía que no sería la última vez que escucharía del capitán Banks. Los motores rugieron al cobrar vida cuando el avión comenzó su rodaje hacia la pista y Mónica cerró los ojos preparándose para el despegue. Poco sabía que este vuelo la llevaría a un viaje mucho más allá de las nubes y directo a una confrontación que no había anticipado. El suave zumbido de los motores llenó la cabina cuando el avión se niveló a la altitud de crucero. Mónica abrió los ojos y miró por la ventana observando cómo las nubes de la mañana se extendían infinitamente debajo de ellas. El cielo era una suave raya azul pálido con la luz dorada del sol naciente. Era una vista que había visto innumerables veces antes, pero nunca dejaba de tocar una fibra profunda en su interior. Este era su hogar. Los cielos abiertos, los vastos horizontes, era donde pertenecía. La azafata se acercó interrumpiendo sus pensamientos. ¿Desea algo de beber, señora? Mónica levantó la vista y sonrió cortésmente. Solo agua, por favor. La azafata asintió pero parecía distraída. Sus ojos se dirigieron brevemente al asiento de Mónica y luego volvieron a su rostro. La sonrisa que ella le devolvió fue delgada, casi superficial, como si ofrecer algo más le costara dinero. Mónica se dio cuenta, pero no dijo nada. Había perdido. Aprendió que el silencio podía ser tan poderoso como las palabras. El asistente le entregó el agua y siguió adelante. Le dio una recepción notablemente más cálida al hombre sentado al otro lado del pasillo con un traje a medida. Mónica tomó un sorbo de agua fría y centró su mirada en la ventana, dejando que la leve tensión se disipara. Unos minutos más tarde, la voz del capitán llegó por el intercomunicador. Su tono era suave y autoritario, del tipo que sugería que disfrutaba del sonido de su propia voz. Dio la bienvenida a los pasajeros. Dio una breve descripción general de la ruta de vuelo y anunció que estaban volando a una altitud de 35.000 pies y para nuestros pasajeros de primera clase. Agregó que su voz tenía un aire de superioridad. Me gustaría recordarle que nuestro objetivo es brindar el más alto nivel de comodidad y servicio. No dude en informar a la tripulación si hay algo que podamos hacer para que su experiencia sea más agradable. Mónica levantó una ceja ante el tono ligeramente condescendiente. Era sutil, pero había algo en su fraseo que se sentía menos como una invitación y más como un conjunto de instrucciones de comportamiento. Se recostó en su asiento decidiendo ignorarlo, pero un destello de inquietud persistió. Media hora después el capitán salió de la cabina, caminó por el pasillo, sus pasos deliberados y su mirada escaneando la cabina. Sus ojos se posaron en Mónica y su expresión se endureció casi imperceptiblemente antes de acercarse a su asiento. Buenos días de nuevo, dijo en voz baja pero con suficiente peso para llamar la atención de los pasajeros cercanos. No pude evitar notar antes, parece no estar familiarizado con algunas de nuestras comodidades de primera clase. ¿Puedo ofrecerle alguna orientación? Mónica parpadeó momentáneamente sorprendida por el enfoque inesperado, dejó su vaso de agua en la bandeja y se giró para mirarlo completamente a la cara. Agradezco la oferta, capitán, pero estoy bastante cómodo, gracias. El capitán sonrió tensamente, pero no llegó a sus ojos. Por supuesto, solo quería asegurarme de que todos nuestros pasajeros sean conscientes de la etiqueta y las expectativas que tenemos en esta cabina. Es importante mantener un cierto estándar. ¿No está de acuerdo?
Las palabras quedaron flotando en el aire cargadas de implicación. Mónica sintió el peso de varias miradas ahora dirigidas a ella, podía sentir la curiosidad del juicio y tal vez incluso la aprobación silenciosa de aquellos que compartían las suposiciones del capitán. Inhaló lentamente, estabilizándose. Soy muy consciente de los estándares, capitán, dijo de manera uniforme, su tono calmado pero firme. He viajado mucho y entiendo cómo funcionan las cosas. La sonrisa del capitán vaciló pero se recuperó rápidamente. Es bueno escucharlo, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Si necesita ayuda, no dude en preguntar. Disfrute de su vuelo. Se enderezó y avanzó por el pasillo, dejando atrás una sutil onda de té en su estela. Las manos de Mónica se apretaron alrededor de los apoyabrazos de su asiento mientras lo veía alejarse. Se había encontrado con hombres como él antes. Hombres que ejercían la autoridad no como una herramienta de liderazgo, sino como un arma de control, siempre rápidos para recordarles a los demás su supuesto lugar. Al otro lado del pasillo, el hombre del traje a medida sonrió, sus ojos encontrándose con los de Mónica brevemente antes de darse la vuelta. Captó un comentario susurrado de la fila detrás de ella, algo sobre ascensos y conocer su lugar. Las palabras eran silenciosas, destinadas solo para consumo privado, pero se escucharon lo suficientemente alto para que ella las escuchara. Mónica cerró los ojos por un momento, obligándose a sí misma a dejar que la ira se disipara. No valía la pena, no aquí, no ahora. El avión continuó su curso, la cabina volviendo al suave ritmo del vuelo. Mónica intentó concentrarse en su libro, pero las palabras en la página se volvieron borrosas mientras su mente reproducía la interacción, el tono del capitán, sus palabras, su sola presencia había llevado el peso de un desafío, una prueba de su compostura, su paciencia, su determinación. Había pasado años en entornos donde el respeto se ganaba, donde las acciones hablaban más fuerte que las apariencias. En la Fuerza Aérea no había habido lugar para la duda, no había espacio para las suposiciones. Sus habilidades la habían definido, no su color de piel, ni su género, ni la forma en que vestía o se comportaba. Pero aquí en el mundo civil esos viejos prejuicios persistían como una nube de tormenta en el horizonte. Mónica se echó hacia atrás, su mirada se desvió una vez más hacia la ventana. Las nubes de abajo eran espesas e impenetrables, un mar blanco que se extendía interminablemente en todas direcciones. Por primera vez en años sintió una punzada de frustración, no por el capitán ni por los susurros, sino por el puro agotamiento de todo, la constante necesidad de demostrar su valía para elevarse por encima de la mezquindad y el prejuicio pesaba en su espíritu, pero se negaba a dejar que se notara, no aquí ni ahora, no cuando sabía que su fuerza, su compostura, su confianza inquebrantable eran sus mayores armas. Mientras el avión seguía volando, Mónica hizo un voto silencioso de no permitir que nadie, ni el capitán ni los pasajeros, ni nadie, la definiera o la disminuyera. Se había enfrentado a desafíos mucho mayores en su vida, y esto no sería diferente. La más leve de las sonrisas tocó sus labios mientras pensaba en la ironía. El capitán podría pensarse una autoridad en el aire, pero no tenía idea a quién estaba sermoneando, ninguna idea en absoluto. El vuelo se había establecido en un ritmo tranquilo, el leve zumbido de los motores proporcionando un telón de fondo al tintineo ocasional de vasos y al murmullo bajo de las conversaciones en la cabina de primera clase. Mónica finalmente había logrado sumergirse en su libro, dejando que el consuelo familiar de las palabras calmara sus nervios desgastados. Bebió su agua lentamente, saboreando la frescura contra la sequedad de su garganta. Luego una ligera sacudida sacudió la cabina. No fue mucho, un estremecimiento sutil que la mayoría de los pasajeros no habrían notado, pero Mónica, finamente, sus instintos afinados, perfeccionados durante décadas en la Fuerza Aérea, lo captaron de inmediato. Bajó su vaso y miró por la ventana, escaneando el horizonte. Las nubes se habían engrosado. Sus bordes, una vez suaves, ahora eran más nítidos y oscuros. Un cambio en la presión atmosférica era palpable incluso para alguien sentado en la seguridad de la cabina. La voz del capitán llegó por el intercomunicador. Su tono era profesional pero ligeramente tenso. Damas y caballeros, hemos encontrado una turbulencia inesperada. Por favor, permanezcan sentados y abróchense los cinturones. Deberíamos superarla en breve. Mónica miró alrededor de la cabina. La mayoría de los pasajeros obedecieron sus movimientos sin prisa. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, pero rápidamente volvieron a sus conversaciones o películas. Mónica, sin embargo, mantuvo su mirada fija en la ventana, sus dedos agarrando ligeramente el apoyabrazos. No estaba nerviosa, ni mucho menos, pero sus años de experiencia le dijeron que permaneciera alerta. El avión se sacudió de nuevo, esta vez con más fuerza. El movimiento repentino provocó algunos jadeos.
Los compartimentos superiores vibraron débilmente y las señales del cinturón de seguridad sonaron con un tono agudo y autoritario. Mónica ajustó su postura instintivamente, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, sus sentidos ahora estaban completamente comprometidos con la turbulencia. Empeoraba cada sacudida más pronunciada que la anterior. Mónica notó la ligera inclinación del avión, la forma en que descendía y se levantó de forma desigual como si luchara contra una fuerza invisible. Entrecerró los ojos mientras catalogaba mentalmente las posibilidades. Cizalladura del viento, actividad tormentosa inesperada, tal vez incluso un problema mecánico. Lo había encontrado todo antes, pero esta vez no pudo actuar. Los auxiliares de vuelo se movieron rápidamente por los pasillos, comprobando los cinturones de seguridad y ofreciendo garantías. El hombre al otro lado del pasillo de Mónica, que antes le había sonreído con suficiencia, ahora agarró sus apoyabrazos con fuerza, su rostro pálido. Mónica no pudo evitar notar la ironía, la confianza parecía tan frágil como el cristal. Luego vino el anuncio, la voz del capitán, tranquila pero con un inconfundible borde capaz. Atravesó la cabina. Estamos experimentando un poco más de turbulencia de lo esperado, por favor permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Estamos desviando para evitar lo peor. Mónica frunció el ceño. Desviando. Esa no fue una decisión tomada a la ligera, significaba que la turbulencia no era solo un inconveniente, era un riesgo. Su mirada regresó a la ventana. Las nubes eran ahora de un gris profundo y arremolinado y podía ver tenues relámpagos en la distancia. Sabía lo que eso significaba. Nubes, cúmulos, nimbo, la peor pesadilla de un piloto. Células de tormenta como estas eran impredecibles, con fuertes corrientes ascendentes y descendentes capaces de desestabilizar incluso las aeronaves más avanzadas. Otra sacudida más fuerte que la anterior hizo que la cabina se tambaleara. Un carrito de bebidas golpeó ruidosamente contra sus sujeciones y uno de los compartimentos superiores se abrió de golpe, derramando una almohada de viaje en el pasillo. Los pasajeros jadearon audiblemente. La calma anterior ahora reemplazada por inquietud. Mónica se ajustó el cinturón de seguridad y se sentó más derecha. Su mente corría. El intercomunicador volvió a zumbar. Esta vez no era la voz del capitán, sino la de los copilotos, y tenía una nota de urgencia. Damas y caballeros, nos enfrentamos a un clima severo más adelante. Por favor mantengan la calma y siéntense. Tenemos la situación bajo control. Pero Mónica lo sabía mejor. Las palabras del copiloto no eran para ella, eran para los pasajeros. Una aviadora experimentada como ella podía oír la tensión debajo de las garantías. La cuidadosa elección de palabras destinada a ocultar la verdad. La gravedad de la situación a medida que la turbulencia se intensificaba. Las manos de Mónica descansaban ligeramente sobre los apoyabrazos, su cuerpo se alineaba instintivamente con los cambios sutiles del avión, no tenía miedo. Se había enfrentado a cosas mucho peores en su vida, pero estaba frustrada. Aquí estaba, sentada impotente mientras el avión navegaba por condiciones que había dominado cientos de veces antes. Entonces notó algo extraño. El tono de los motores cambió, un vino profundo y desigual que le envió un escalofrío por la columna. Era una señal reveladora de un problema, uno que ninguna cantidad de turbulencia podría explicar. El sonido de la maquinaria en lucha, de los sistemas bajo tensión. Sus instintos le gritaron que actuara, pero se contuvo. Solo era una pasajera, una piloto jubilada sin autoridad aquí, pero cada fibra de su ser la instaba a levantarse, tomar el control, hacer algo. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma para observar. El avión se sacudió violentamente, más fuerte que antes, arrojando algunos objetos sueltos al pasillo. Un jadeo colectivo recorrió la cabina seguido de murmullos de pánico. Un niño en algún lugar de la sección económica comenzó a llorar. El sonido cortó la creciente tensión como un cuchillo. Mónica se ajustó aún más el cinturón de seguridad y se preparó. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta de la cabina. Si las cosas continuaban así, tal vez no tuvieran otra opción. El capitán y el copiloto necesitarían ayuda, quisieran admitirlo o no. Otra sacudida fuerte hizo que una azafata se tambaleara en un asiento y Mónica tomó su decisión. Se desabrochó el cinturón de seguridad, poniéndose de pie con cuidado a pesar de los movimientos inestables del avión a su alrededor. Los pasajeros la miraron.
Fijamente sus rostros una mezcla de confusión y miedo. Señora, por favor siéntese, llamó una de las azafatas, su voz aguda por el pánico. Mónica se giró hacia ella, su voz firme, pero firme. Necesito hablar con el capitán. La azafata dudó claramente. No estoy segura de cómo responder, señora, necesita permanecer sentada, es peligroso, entiendo los riesgos. Mónica interrumpió su tono. No admito discusión, pero tengo más de 20 años de experiencia de vuelo y sé lo que está pasando ahí arriba, tal vez necesiten ayuda. La azafata, los ojos se abrieron ligeramente pero no se movió. Mónica dio un paso adelante apoyándose en los respaldos de los asientos mientras el avión se sacudía de nuevo. Llegó a la puerta de la cabina y golpeó firmemente. Su corazón latía con fuerza, no por miedo sino por el peso del momento. Era hora de que el capitán se diera cuenta de con quién estaba tratando. El avión se estremeció de nuevo, su estructura crujiendo bajo la tensión de las turbulentas corrientes de aire. Los nudillos de Mónica descansaban firmemente contra la puerta de la cabina, su cuerpo preparado contra los movimientos tambaleantes del avión. Volvió a golpear más fuerte, esta vez cada golpe una afirmación deliberada de su presencia. Su corazón permaneció firme, su mente ya repasando protocolos y escenarios de emergencia. Detrás de ella la cabina de primera clase se había puesto tensa. Los pasajeros susurraban entre ellos, sus expresiones cambiaban entre la curiosidad y el miedo. Una azafata se apresuró hacia ella, su rostro pálido y tenso. Señora, la azafata comenzó, su voz una mezcla de urgencia y exasperación, necesito que regrese a su asiento inmediatamente, el capitán está manejando la situación. Mónica se volvió hacia ella tranquila pero inflexible, entiendo que está siguiendo el protocolo, pero le digo que podría necesitar ayuda, soy una piloto retirada de la Fuerza Aérea. He manejado emergencias como esta antes. La azafata parpadeó, pillada con la guardia baja. ¿Eres piloto? Mónica asintió, sí, y si esta turbulencia sigue empeorando o si ese paso del motor es lo que creo que es, necesitarán toda la ayuda que puedan conseguir. La asistente dudó, dividida entre su entrenamiento y el peso de las palabras de Mónica. Otra sacudida sacudió la cabina, casi haciéndola perder el equilibrio. Mónica extendió la mano y estabilizó a la joven con un agarre firme. Por favor, Mónica dijo, su voz más baja pero no menos resuelta. Déjame hablar con el capitán a regañadientes. La asistente presionó un botón junto a la puerta de la cabina. El pequeño panel del intercomunicador cobró vida con un crujido. Capitán Banks, hay un pasajero aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es una piloto jubilada. Una larga pausa siguió al silencio lleno de estática que se extendía incómodamente. Mónica solo podía imaginar la conversación que tenía lugar al otro lado de la puerta. El capitán probablemente se erizó ante la idea de dejar entrar a un pasajero en su dominio. Su orgullo chocaba con la realidad de su situación. Finalmente, la voz del capitán llegó aguda y entrecortada. Lo estamos manejando. Dile que regrese a su asiento. La mandíbula de Mónica se tensó. Ella esperaba lo mismo, pero no se desanimó. Se acercó más al intercomunicador. Habló directamente. En su tono firme y autoritario, capitán Banks, esto no se trata de pisotear su autoridad. Se trata de garantizar la seguridad de todos en este avión. He registrado más de 2 décadas de tiempo de vuelo, incluidas emergencias mucho peores que esta. Si necesita ayuda, estoy aquí. Otra pausa, el leve zumbido de los motores volvió a fallar, ese gemido desigual que perforaba el aire como una alarma. Solo ella pareció oírlo. Era el sonido de la maquinaria llevada al límite y Mónica sabía que el tiempo se estaba acabando. La puerta de la cabina se abrió con un silbido, revelando el estrecho espacio más allá. El capitán Banks se quedó allí, su expresión era ilegible, pero su postura tensa, su uniforme estaba inmaculado, sus barras de capitán brillaban bajo la tenue luz, pero había una leve capa de sudor en su frente detrás de él. El copiloto miró por encima del hombro, su rostro pálido y visiblemente estresado. Adelante, dijo Banks bruscamente, haciéndose a un lado para dejar pasar a Mónica. Su tono dejó en claro que este no era un gesto de bienvenida, sino de necesidad reticente. Mónica entró en la cabina, el espacio confinado, instantáneamente. Filas familiares de instrumentos y pantallas brillaron con datos y el suave y rápido pitido de una alerta llenó el aire. Sus ojos escanearon los paneles instintivamente, su mente catalogando la información con precisión practicada, fluctuaciones de altitud, advertencias de cizalladura del viento, y allí estaba el indicador parpadeante de un desequilibrio del motor severo. Crosswinds Bank, dijo su voz tensa mientras hacía un gesto hacia la pantalla del radar, y uno de los motores se está calentando, estamos desviando para evitar lo peor,
pero hemos perdido la comunicación principal con él. Control de tráfico aéreo. Mónica asintió ya procesando la situación y el CS secundario intermitente. El copiloto respondió, su voz tensa, estamos tratando de restablecer, pero no es confiable. Mónica terminó por él, se acercó al panel de instrumentos, sus dedos flotando cerca de los trouls sin tocarlos. ¿Ha revisado los sensores de flujo de aire? En condiciones como estas podrían estar alimentándolo bancos de datos erizados. Visiblemente lo hemos revisado, este no es nuestro primer vuelo. Mónica sostuvo su mirada de manera uniforme, nunca dije que lo fuera, pero esta tampoco es mi primera emergencia. Su tono no tenía malicia, solo la tranquila confianza de alguien que se había enfrentado a cosas mucho peores y había salido del otro lado. El copiloto miró entre ellos, su expresión una mezcla de inquietud y una esperanza silenciosa. Mónica podía sentir la tensión que irradiaba de Banks, su orgullo enfrentándose a la realidad de su situación. Otra fuerte sacudida sacudió el avión, la nariz se inclinó bruscamente antes de estabilizarse. Mónica se aferró al respaldo de la silla del copiloto, su postura firme. Necesitamos equilibrar el empuje manualmente, dijo su voz tranquila pero urgente. El piloto automático no puede manejar estas condiciones, está sobrecompensando y poniendo más tensión en los motores. Banks vaciló, sus manos apretándolos controles. Mónica pudo ver la duda parpadear en su rostro, el conflicto de un hombre que había pasado años en control, ahora obligado a considerar la posibilidad de que alguien más podría saber más. Confía en mí, dijo en voz baja, no estoy aquí para tomar el control, estoy aquí para ayudar. El copiloto habló, su voz temblando ligeramente, capitán, ella podría tener razón, los ajustes del piloto automático son demasiado erráticos, ya hemos visto una caída del 2% en la eficiencia del empuje. Banks exhaló. Bruscamente sus hombros se desplomaron ligeramente, sin decir palabra desactivó el piloto automático. El avión cambió casi de inmediato los controles manuales, respondiendo a los ajustes más finos de sus manos. Mónica se inclinó señalando los indicadores del motor. Afloje el motor número 2, redistribuya la carga al 3 y 4, están funcionando más fríos. Banks siguió sus instrucciones a regañadientes, sus movimientos precisos pero renuentes. El movimiento del avión se suavizó ligeramente, las sacudidas violentas reemplazadas por vibraciones más pequeñas y manejables. Mónica miró el radar notando la posición de la tormenta en relación a su nueva ruta de vuelo. Necesitamos descender ligeramente para evitar las corrientes de viento más fuertes, dijo, sus dedos trazando los patrones climáticos en la pantalla. Una altitud menor le dará más control en estas condiciones. Banks apretó los dientes pero asintió, ajustando la trayectoria del plan. La tensión en la cabina comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación tentativa de estabilidad. Por ahora estaban a salvo, pero Mónica sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. El descenso del avión fue gradual, pero deliberado, la nariz inclinándose hacia abajo mientras el capitán Banks ajustaba el empuje. La cabina era una cacofonía de sonidos alertas, pitaron los indicadores del motor, zumbaron y el débil murmullo de turbulencia retumbó en el fondo. Mónica permaneció cerca de los controles, su presencia un ancla firme en él. Tormenta de incertidumbre, sus ojos se dirigieron al radar de nuevo, estudiando la masa arremolinada de clima que se avecinaba. El núcleo de la tormenta se alzaba como un espectro oscuro, sus arcillos extendiéndose en su camino. Mónica podía sentir el peso de la situación presionándola, pero su enfoque permaneció nítido. Altitud a 28.000 pies. Anunció el piloto policía, su voz más firme ahora, pero todavía teñida de nervios. Aguanta ahí, dijo Mónica, su tono tranquilo pero autoritario. Veamos si los vientos se estabilizan. Banks no discutió esta vez, ajustó el acelerador con cuidado, sus movimientos precisos pero carentes de la facilidad confiada que Mónica había visto en otros pilotos experimentados. Podía sentir su renuencia a confiar plenamente en ella, pero los resultados eran innegables. La violenta sacudida había disminuido la trayectoria del plan, suavizándose mientras bordeaban los bordes de la tormenta. La cabina cayó en un tenso silencio roto solo por el zumbido de la maquinaria y el ocasional crujido de estática del panel de comunicación. Mónica aprovechó la oportunidad para mirar los otros instrumentos, su ojo experto captando cada detalle. Las temperaturas del motor se estaban estabilizando, aunque el segundo motor todavía corrió más caliente de lo que le gustaba. Las reservas de combustible eran adecuadas, pero el desvío había añadido tensión a sus tasas de consumo. Se volvió hacia Banks, su expresión neutral. ¿Cuál es tu plan para la aproximación? Se puso ligeramente rígido, su mandíbula apretada. Nos dirigimos a la pista alternativa en el siguiente aeropuerto más cercano, es más corta pero está más cerca y nos están esperando. Mónica asintió bien,
Pero ten en cuenta que con estas condiciones tendrás que ampliar tu senda de planeo. Las pistas más cortas dejan menos margen de error. Lo sé, le espetó su tono defensivo. Ella no se inmutó, su actitud tranquila, inquebrantable. Estoy seguro de que si solo me estoy asegurando de que estemos en la misma página. El copiloto lanzó una mirada nerviosa entre ellos, claramente incómodo con la corriente subyacente de tensión. Mónica decidió volver a centrarse en el radar, dándole a Banks el espacio para trabajar sin sentirse mal. No se trataba de demostrar un punto, se trataba de asegurar que todos a bordo aterrizaran sanos y salvos. Mientras continuaban su descenso, la turbulencia empezó a aumentar de nuevo. El avión se estremeció, su estructura gimiendo débilmente mientras los vientos luchaban contra ella. Mónica podía sentir la presión en sus oídos, un sutil recordatorio de la delgada línea entre el control y el caos. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, firme pero carente de calidez. Damas y caballeros, nos acercamos a nuestro lugar de aterrizaje alternativo. Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. La tripulación se asegurará de que todos estén preparados para el aterrizaje. Mónica miró al copiloto, notando las gotas de sudor en su frente. ¿Cómo está la comunicación secundaria?, preguntó, su tono mesurado aún intermitente. Respondió ajustando un dial en el panel. Logramos comunicarnos con la torre, pero la conexión sigue cayendo. Mónica frunció el ceño. Una comunicación clara con la torre era crítica durante una aproximación como esta. Sin ella, incluso los pilotos más experimentados podrían quedarse adivinando. Quédate ahí, dijo, y si vuelve a caer, avísame. El copiloto asintió, sus manos moviéndose hábilmente sobre los controles. A pesar de sus nervios, Mónica pudo ver que era capaz. Un buen segundo al mando. Solo esperaba que su determinación se mantuviera. Si la situación se deterioraba aún más, la turbulencia se hizo más fuerte a medida que se acercaban al borde de la tormenta. El avión se inclinaba y se balanceaba con cada ráfaga de viento. Pasajeros en la cabina se aferraba a sus apoyabrazos, sus rostros pálidos y tensos. Mónica casi podía sentir su miedo colectivo presionando contra ella, un peso silencioso que llevaba mientras se concentraba en la tarea en cuestión. Semanas subiendo por la senda de planeo, anunció Banks, su voz entrecortada. Mónica se inclinó hacia adelante, estudiando el radar y el tenue contorno del aeropuerto alternativo en la distancia. La pista era visible ahora, una estrecha franja de concreto rodeada de campos. Estaba muy lejos de las extensas pistas de los principales aeropuertos. Pero tendría que hacerlo. Mantenga su aproximación poco profunda, advirtió. Los vientos son fuertes y necesitará tanto control como sea posible. Banks le lanzó una mirada. Su expresión era una mezcla de irritación y respeto a regañadientes. Ajustó los controles, sus manos firmes a pesar de la turbulencia. El avión se inclinó de nuevo. La nariz se inclinó ligeramente mientras se alineaban con la pista. Mónica podía sentir el cambio en la presión del aire, los cambios sutiles en el comportamiento del avión mientras luchaba contra el viento. Este era el momento crítico, el punto en el que cada decisión, cada ajuste, podría significar la diferencia. Entre un aterrizaje suave y un desastre. Mientras se acercaban a la pista, el enfoque de Mónica se agudizó aún más. Observó a Banks movimientos de cerca, sus instintos listos para intervenir si es necesario, pero para su crédito manejó la aproximación con cuidado, sus ajustes precisos y calculados. El tren de aterrizaje desplegado con un leve gemido, el avión temblando ligeramente mientras se preparaba para el aterrizaje. Mónica podía sentir la tensión en la cabina, la respiración colectiva contenida. Mientras se acercaban al suelo, firme, murmuró, su voz baja pero firme. ¿Puedes con esto? Banks no respondió, pero sus manos se apretaron en los controles. El avión descendió la pista corriendo para encontrarlos. Los vientos lucharon contra su descenso, empujando y tirando con fuerza implacable, pero el avión se mantuvo estable. Finalmente, con un leve chirrido de neumáticos, el avión aterrizó. El impacto fue firme pero controlado. Los frenos se activaron mientras reducían la velocidad a un giro constante. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cabina, seguido de aplausos dispersos de los pasajeros. Mónica se reclinó, su cuerpo relajándose por primera vez desde que había entrado en la cabina. Miró a Banks, cuyos hombros se hundieron ligeramente mientras exhalaba. Buen trabajo, dijo en voz baja. Banks no respondió de inmediato. Miró al frente, sus manos todavía agarrando los controles. Cuando finalmente se giró hacia ella, su expresión era ilegible. Beck, hablaremos de esto más tarde, dijo, su tono neutral. Mónica asintió, entendiendo el mensaje tácito. Por ahora habían aterrizado sanos y salvos, y eso era todo lo que importaba, pero sabía que la conversación no había terminado ni por asomo. Los motores zumbaron suavemente mientras el avión se detenía en la pista alternativa. Afuera, la lluvia salpicaba contra las ventanas, rayando el cristal y difuminando las luces de los vehículos de
Emergencia, que esperaban cerca Mónica, permaneció sentada en la cabina, sus manos descansando ligeramente sobre sus rodillas. Su mirada firme podía sentir el peso de lo que acababa de suceder asentándose sobre el pequeño espacio, una mezcla de alivio y tensión que flotaba en el aire como un desafío tácito. El capitán Banks se sentó rígidamente en la silla del piloto, su postura rígida, sus ojos fijos directamente al frente. El copiloto jugueteaba nerviosamente con sus auriculares, sus dedos ajustando diales que ya no necesitaban atención. Mónica podía ver el agotamiento grabado en sus rostros, la tensión del vuelo evidente en las líneas tensas alrededor de sus ojos y el brillo de sudor en sus cejas. Autorización para desembarcar se le había concedido. El copiloto dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era apagada, casi como de disculpa. Los equipos de tierra están listos. Mónica se levantó lentamente, sus movimientos deliberados como para indicar que no tenía prisa por irse. Su mirada se detuvo en el panel de instrumentos, los indicadores parpadeantes, un recordatorio del caos que acababan de navegar. Se giró hacia el capitán Banks, su expresión ilegible. Usted manejó bien la aproximación, dijo uniformemente, su voz carente de sarcasmo o condescendencia. La mandíbula de Banks se tensó por un momento, pareció como si no respondiera. Su orgullo, todavía un muro entre ellos, pero luego exhaló bruscamente, sus hombros se hundieron ligeramente. Gracias, dijo, aunque las palabras salieron a regañadientes. Todavía no podía mirarla a los ojos. Mónica lo estudió por un momento más y luego asintió levemente. No buscaba su gratitud o aprobación, pero entendía la importancia de este momento, de reconocer su esfuerzo, incluso si él aún no podía reconocer el de ella. El copiloto se levantó de su asiento, haciéndose a un lado para dejar pasar a Mónica. Señora, dijo en voz baja, su tono llevaba una pizca de respeto, yo me alegro de que estuvieras aquí. Las cosas podrían haber sido diferentes si no hubieras intervenido. Mónica le ofreció una leve sonrisa, la primera desde que entró en la cabina. Hiciste tu parte, dijo, eso es lo que importa. Salió a la cabina principal, donde los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. La atmósfera estaba cargada de energía nerviosa, una mezcla de alivio y miedo residual. Mónica podía sentir las miradas sobre ella mientras caminaba por el pasillo. Los murmullos se hacían más fuertes a medida que el reconocimiento se extendía. Esa es ella, alguien susurró. Entró en la cabina. ¿Qué estaba haciendo ahí arriba? Otra voz preguntó, teñida de curiosidad e incredulidad. Mónica ignoró las escaleras, su concentración en llegar a su asiento para recuperar su bolso. Se movió con un propósito tranquilo, su comportamiento tranquilo, un marcado contraste con el caos del vuelo. Cuando llegó a su fila el hombre del otro lado del pasillo, el que le había sonreído antes, habló. Oye, dijo, su voz vacilante, ¿estabas ayudando a los pilotos? Mónica lo miró brevemente, su expresión neutral. Si el rostro del hombre se refinó ligeramente, su anterior presunción reemplazada por una mirada tímida. No me di cuenta de que comenzó, luego se fue apagando sin saber cómo terminar. Mónica no esperó a que él encontrara las palabras, recogió su bolso y se dio la vuelta dejándolo luchar con su propia incomodidad. No tenía ni el tiempo ni la inclinación para entretener su repentino cambio de opinión. Cuando salió del avión, el aire fresco de la noche golpeó su rostro, un contraste refrescante con la tensión sofocante dentro. Los vehículos de emergencia se alineaban en la pista, sus luces intermitentes proyectaban sombras espeluznantes sobre el asfalto mojado. Un pequeño grupo de funcionarios de la aerolínea estaba cerca, sus rostros tensos por la preocupación. Una de ellas, una mujer de mediana edad con rasgos afilados y una etiqueta con el nombre que decía gerente regional de Riley, dio un paso al frente. Sus ojos se dirigieron a Mónica, una mezcla de curiosidad y urgencia en su mirada. La señorita Carter, preguntó Riley, su tono era a la vez inquisitivo y respetuoso. Mónica asintió. Esa soy yo. La expresión de Riley se suavizó ligeramente. Nos han informado que ayudó a la tripulación durante el vuelo en nombre de la aerolínea. Quiero agradecerle por intervenir. Necesitaremos un informe, por supuesto, pero bueno, parece que tuvo un impacto significativo. Los labios de Mónica se curvaron en una leve sonrisa. Hice lo que había que hacer, dijo simplemente. Riley asintió. Su respeto es evidente. Si está dispuesto, nos gustaría que se quedara para una breve reunión con la tripulación. No tomará mucho tiempo. Mónica asintió con un pequeño asentimiento. Ella no era de las que rehúyen la responsabilidad y sabía que esta conversación era inevitable. Además, era una oportunidad para aclarar las cosas, no solo para ella misma, sino para cada momento de duda que había soportado durante el vuelo. La reunión tuvo lugar en una tranquila sala de conferencias dentro de la terminal del aeropuerto. Las paredes estaban vacías, la iluminación fluorescente proyectaba un fuerte resplandor sobre la mesa pulida. El capitán Banks y el copiloto ya estaban sentados cuando Mónica entró en su express. Ese cauteloso Riley estaba de pie a la cabecera de la mesa con una tableta en sus manos, su actitud profesional firmemente en su lugar. Letum, vaya.
Directo a eso Riley comenzó su tono enérgico pero no desagradable. Capitán Banks, me gustaría escuchar su evaluación de la situación. Banks se aclaró la garganta, sus manos apretadas sobre la mesa. La turbulencia era peor de lo esperado, dijo, su voz cuidadosamente medida. Nos encontramos con vientos cruzados significativos y tensión del motor. La señorita Carter ofreció su ayuda durante un momento crítico. Mónica levantó una ceja ante la cuidadosa redacción pero no dijo nada, permitiéndole continuar. Ella proporcionó información valiosa. Banks admitió a regañadientes, su mirada fija en la mesa. Su experiencia era evidente. Riley asintió, su expresión pensativa. Señorita Carter, ¿tiene algo que agregar? Mónica se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tranquila pero firme. Solo que intervine porque estaba claro que la situación estaba escalando. Respeto la autoridad del capitán Banks, pero mi prioridad era la seguridad de todos a bordo. He pasado más de 2 décadas volando en condiciones extremas. Reconozco las señales y actué en consecuencia. Riley la estudió por un momento y luego se volvió hacia Banks. Capitán, ¿cree que su participación estaba justificada? Hubo una larga pausa, la tensión en la habitación lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Finalmente Banks exhaló bruscamente. Sí, dijo, su tono a regañadientes pero honesto. Ella tenía razón. La admisión quedó flotando en el aire, un reconocimiento silencioso de la experiencia de Mónica y los prejuicios que casi les habían costado. Riley asintió satisfecho y se volvió hacia Mónica. Gracias, señorita Carter, dijo, su tono más cálido ahora. Sus acciones fueron ejemplares. Aseguraré que este incidente sea documentado apropiadamente. Mónica inclinó su cabeza, su compostura intacta. Cuando la reunión concluyó se levantó de su asiento sintiendo el peso de la noche comenzar. Para levantar no necesitaba validación, sus acciones hablaban por sí solas, pero apreciaba la oportunidad de aclarar las cosas. Cuando salió a la terminal la lluvia había parado, dejando la pista reluciente bajo las luces. Mónica se detuvo por un momento contemplando la tranquilidad, quietud de la noche. Se había enfrentado a tormentas antes, tanto en el aire como en la vida. Esta no era diferente y como siempre había emergido más fuerte. El capitán Richard Banks estaba de pie cerca de la pared de cristal de la terminal del aeropuerto, su mirada fija en la pista empapada de lluvia. Afuera el zumbido distante de la actividad del personal de tierra llenaba el aire, un tenue telón de fondo de la tormenta que rugía en su mente. La reunión había terminado hace casi una hora pero su peso persistía pesadamente sobre sus hombros. No podía quitarse la imagen de Mónica Carter sentada frente a él, su tranquila confianza, un marcado contraste con su propia frustración apenas disimulada. Por primera vez en años Banks sintió algo desconocido carcomiéndolo, una mezcla de duda y vergüenza. Siempre se había enorgullecido de su capacidad de mando para controlar cada situación con precisión y autoridad, pero esta noche ese control se le había escapado de entre los dedos, dejándolo expuesto de una manera que no había anticipado. Se giró ligeramente ante el sonido de pasos acercándose. Mónica Carter se quedó a unos metros de distancia, su postura relajada pero decidida. Su bolso de viaje colgaba sobre un hombro, su expresión ilegible. Banks dudó sin saber qué decir, las palabras se enredaban en su garganta. El capitán Banks, Mónica, comenzó, su voz firme, no quise menospreciarte, espero que entiendas que su franqueza lo tomó por sorpresa. Se aclaró la garganta buscando la respuesta correcta. No me menospreciaste, dijo lentamente. La admisión sabía amarga. Interviniste cuando era necesario. Ella asintió, su expresión suavizándose ligeramente. Bien, porque esto no se trataba de autoridad, se trataba de la seguridad de todos en ese avión. Banks apartó la mirada, su mirada volviendo a la pista. Lo sé, dijo en voz baja, pero eso no hace que sea más fácil de aceptar. Mónica lo estudió por un momento, sus ojos penetrantes, notando la tensión en su hombro, el ligero temblor en sus manos. Ella había visto esto antes, las secuelas de la adrenalina, el peso de darse cuenta de lo cerca que habían estado las cosas del desastre. No era debilidad, lo sabía, sino el lado humano de una profesión a menudo envuelto en orgullo. Lo hiciste bien en el aterrizaje, dijo, su tono sincero dadas las circunstancias. Fue un enfoque sólido. La miró sorprendido por el cumplido. ¿Quieres decir que no digo cosas que no quiero decir? Ella simplemente mantuviste la compostura cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Sus palabras se asentaron sobre él como una bomba, aliviando algo de la tensión que no se había dado cuenta que tenía. Asintió lentamente, su orgullo dio paso a un respeto, a regañadientes por la mujer que había entrado en su dominio y le había mostrado cómo era el verdadero liderazgo. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo pero cargado de pensamientos no dichos. Finalmente Van habló, su voz más baja, ahora eres militar retirado, Fuerza Aérea. Mónica confirmó, volé durante más de 20 años aviones de combate principalmente, pero también he registrado muchas horas en aviones de transporte. Banks dejó escapar un silbido bajo aviones de combate. Eso es impresionante. Ella dio una leve
sonrisa me enseñó mucho sobre precisión, sobre mantener la calma bajo presión y sobre trabajar con personas que no siempre están de acuerdo contigo. La última parte no fue directa, pero Banks sintió su peso, no obstante cambió su postura, sus dedos rozando las rayas en la manga de su uniforme. Admito que, dijo su tono vacilante, no te di el beneficio de la duda cuando entraste en la cabina. Supuse lo peor. Mónica no reaccionó de inmediato, dejó las palabras flotando en el aire dándole espacio para continuar. Me equivoqué, dijo finalmente. La admisión vino con visible esfuerzo. Sabías lo que estabas haciendo, más que eso tuviste el coraje de dar un paso al frente cuando importaba. Eso no es algo que todos puedan hacer. Su expresión se suavizó, pero no lo dejó salir del apuro por completo. Las suposiciones pueden ser peligrosas, capitán. En el aire pueden hacer que maten gente y aquí abajo cierran puertas que nunca deberían haberse cerrado. Banks asintió. La verdad de sus palabras hirió más profundamente de lo que le importaba admitir. Tienes razón, dijo en voz baja, tengo algunas cosas en que pensar. Mónica inclinó la cabeza ligeramente, su mirada firme. Todos lo hacemos, pero la parte importante es aprender de ello. Soltó una leve risita autocrítica. Suenas como uno de mis antiguos instructores. Ella sonrió ante eso, una calidez genuina que alivió aún más la tensión. Tal vez lo soy en cierto modo. La conversación cambió después de eso. La incomodidad inicial dio paso a una camaradería tentativa. Banks se encontró preguntándose sobre sus experiencias en la Fuerza Aérea y Mónica compartieron algunas historias, nada demasiado pesado, solo lo suficiente para darle una idea de la vida que había vivido. Su comportamiento tranquilo y mesurado era el mismo que había sido en la cabina, pero ahora veía la profundidad detrás de esto, la resiliencia de alguien que había enfrentado desafíos mucho mayores que los suyos. Cuando se separaron, algo había cambiado entre ellos. No era una amistad todavía, pero era un comienzo, una base construida sobre el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significaba soportar el peso de la responsabilidad. Mientras Mónica se alejaba, Banks permaneció junto a la pared de cristal observándola hasta que desapareció entre la multitud. La lluvia había parado y la pista brillaba bajo las brillantes luces del aeropuerto. Se quedó allí un largo rato. Sus pensamientos eran una maraña de arrepentimiento y resolución. Sabía que no podía cambiar los eventos de la noche, pero podía cambiar lo que vendría después. Y cuando finalmente se dio la vuelta, sus pasos pesados pero decididos, hizo una promesa silenciosa para sí mismo de que lo haría mejor, no solo como piloto, sino como líder y como hombre. Mónica Carter entró en la sala de espera de la terminal. Sus sentidos se agudizaron mientras absorbía su entorno. Las luces frías y estériles del aeropuerto iluminaron los pisos de baldosas desgastadas y el leve zumbido de una palabra de espresso en el fondo. A pesar de la quietud de la hora, había remansos de vida esparcidos por el espacio, viajeros cansados acurrucados sobre tazas de café, un niño agarrando un oso de peluche mientras dormitaban en brazos de sus padres y una empresaria escribiendo furiosamente en su computadora portátil. Era una escena que había visto innumerables veces antes. Pero esta noche todo se sentía más pesado. Encontró un rincón tranquilo, sus pasos deliberados mientras dejaba su bolso y se acomodaba en la rígida silla de cuero. Sus dedos descansaban en su regazo, su mente repasando los eventos de la noche en fragmentos lentos y deliberados. La cabina, la turbulencia, el momento en que dio un paso adelante, no como pasajera sino como piloto. Una que no podía quedarse de brazos cruzados cuando sabía que su experiencia podía marcar la diferencia. Su calma había sido genuina, pero ahora en la quietud del salón Mónica se permitió sentir el agotamiento arrastrándose hasta sus huesos. Siempre se había comportado con aplomo, sabiendo que cualquier indicio de vulnerabilidad podría invitar al juicio o la duda, pero aquí en este espacio tranquilo podía bajar la guardia incluso si era solo un poco. Al otro lado de la terminal, el capitán Richard Banks permaneció cerca de la pared de vidrio. Aunque la postura se había suavizado, se había quedado después de su conversación observando a Mónica mientras desaparecía entre la multitud. No había esperado que sus palabras persistieran como lo hicieron, repitiéndose en su mente con una claridad implacable. Lo hiciste bien en el aterrizaje, había dicho, su voz firme pero inflexible. Pero las suposiciones pueden cerrar puertas que nunca deberían cerrarse. Banks suspiró. Su reflejo en el cristal parecía burlarse de él. No era solo el vuelo o la turbulencia lo que lo inquietaba, era la comprensión de que su propio orgullo casi había puesto en peligro la seguridad de todos a bordo. Siempre se había visto a sí mismo como un líder capaz, pero esta noche le había mostrado las grietas en sus cimientos. Capitán, la voz lo sobresaltó ligeramente, sacándolo de sus pensamientos. Se giró para encontrar a una de las azafatas, una joven llamada Laura parada cerca. Su expresión era vacilante, como si no estuviera segura de si acercarse.
Sí, Laura, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Se acercó, sus manos entrelazadas frente a ella. Solo quería registrarme. Dijo, ¿estás bien después de todo? Van dudó, sorprendido por la pregunta a la que no estaba acostumbrado. Su tripulación le preguntó por su bienestar. Él siempre había sido quien se suponía que debía brindarle tranquilidad, no recibirla, pero la sinceridad en los ojos de Laura lo hizo detenerse. Estoy bien, dijo después de un momento. Aunque las palabras se sintieron inadecuadas, ha sido una larga noche, pero lo logramos. Ella asintió, pero su expresión permaneció preocupada. Señorita Carter, ella era increíble, dijo Laura. Su voz tenía un no de admiración. Nunca había visto a nadie dar un paso al frente así, fue humillante. Banks sintió una punzada de algo, vergüenza, tal vez su orgullo. Sí, estuvo de acuerdo en voz baja, lo era. Laura dudó y luego le dio una leve sonrisa. Si necesita algo, capitán, hágamelo saber, todos estamos aquí para usted. Él asintió con su gratitud tácita pero genuina mientras ella se alejaba. Se encontró mirando hacia la dirección en la que se había ido Mónica. No estaba seguro de por qué, pero sintió la necesidad de volver a verla, no para